Saludo con María Paula Romo, a esta hora, ex ministra de Gobierno, dirigente, líder del movimiento Construye. Gracias, doctora, por acompañarnos. Qué gusto saludarla. Quiero empezar por su reacción a la jornada de ayer y a los resultados de la consulta popular. Buen día. Buenos días, Milton. El gusto siempre es mío. Gracias por la invitación. Algunas primeras impresiones. El ausentismo más alto que en la última consulta popular, casi 10 puntos más. Creo que hay que ponerlo como un dato a analizar, a explorar, a tratar de averiguar qué está pasando. Luego, creo que podemos ver una diferencia entre la agenda de seguridad, la agenda económica y un voto realmente escogido. ¿Qué teníamos? Teníamos dos grandes campañas, una campaña de todo sí y una campaña de todo no, que ninguna de las dos logró tener pues el efecto arrasador que ambos sectores esperaban. Por un lado me refiero al gobierno, por otro lado me refiero al correísmo. No ganó el todo sí y no ganó el todo no. La población hizo un voto diferenciado. Hay aparentemente, si se confirman estos primeros resultados, como 40 puntos de diferencia entre la pregunta más votada y la pregunta menos votada. Eso significa pues que hay un rango de ese tamaño, un 40% de los electores que no tomaron a pie juntillas lo que las campañas le decían y que escogieron y votaron de manera diferenciada por cada tema. Creo que este es un dato interesante. El momento en el que tengamos resultados oficiales, se podrá hacer lecturas más finas y poder averiguar, por ejemplo, la diferencia entre provincias. El resultado que hay en cada provincia también seguramente nos dirá si en algunos lugares impactó más la campaña del todo sí o el todo no, pero en el escenario nacional yo diría que es esto que estamos analizando y que la agenda de seguridad tuvo un gran respaldo y la agenda económica no, porque las preguntas que pierden son las preguntas que se refieren a un determinado modelo económico. También sobre eso creo que se debe seguir explorando y se debe seguir buscando alternativas, porque resulta difícil de entender por qué seguimos insistiendo en un modelo económico que no da resultados. En un modelo económico en donde 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo pleno, empleo formal, empleo adecuado. Sin embargo, hay una gran resistencia a cambiar ese modelo. Creo que eso es algo que hay que entender. Hay que profundizar, hay que entender y hay que seguir buscando alternativas, por supuesto. Ahora, ¿se puede pensar que la gente fue a votar pensando en lo que usted acaba de decir? Por ejemplo, la agenda de seguridad, que la gente la apoya y la necesita además, y la agenda económica que quede por un lado, o se puede pensar que la campaña por el no que hicieron organizaciones políticas como el correísmo, como Leonidas Giza, como algunos otros sectores de izquierda, por esas dos preguntas pesó más. Bueno, pueden ser ambas cosas. Por lo pronto estamos especulando, seguro tendremos datos que nos permitan acercarnos más, pero nosotros en el país, como país, tenemos precisamente estas voces que alertan y que causan mucho temor respecto de cambios en el tema económico. Sin embargo, no presentan alternativas y la alternativa de lo que tenemos, la realidad que se vive hoy en día, tampoco es una alternativa. Algunos análisis que han empezado a hacerse, me refiero a personas expertas que opinan, hablan, por ejemplo, de la necesidad de volver a cruzar los datos del saldo migratorio para entender el número altísimo de ausentismo. Tenemos unos años de muy fuerte migración desde la última consulta popular hasta esta. ¿Y cuál es la búsqueda? ¿Cuál es el motivo principal de esa migración? Pues es un motivo económico, si bien también el tema de seguridad está directamente vinculado. Pero sí es también una lectura, una señal de que el país está diciendo que la principal preocupación permanece en el lado de la seguridad y que está dispuesto a respaldar la amplia gama de medidas que se proponían en la consulta, algunas más de profundidad, algunas más declarativas, algunas ya en vigencia, pero creo que el resultado también es ese y a partir de ese resultado me parece también que la población empezará a exigir más, ya concreciones. Están los respaldos, están todas las herramientas, es una especie también de pasemos a ver cómo se utiliza
para que en el país, ya en el día a día, se note la diferencia. Esto en el marco de unas últimas semanas en donde la violencia ha repuntado de manera escandalosa. La cantidad de asesinatos del feriado de Semana Santa supera cualquier análisis histórico en el país. Más de 150 asesinatos en 3 días fue realmente un indicador muy delicado. La semana pasada 12 alcaldes asesinados. Ayer, en el día de la elección, asesinado el director de la cárcel del Rodeo, que me parece tenía una semana en el cargo. Por lo tanto, también esta urgencia y este gran mandato de la población se da en el marco de un repunte de la violencia que podría chocar, provocando una gran decepción. Ahora, el gobierno ya se venía escuchando en los últimos días y en la última semana con más fuerza, viendo encuestas la posibilidad de que pierda la pregunta, tanto la de arbitraje internacional como la de trabajo por horas. Abre el paraguas del gobierno el fin de semana con un comunicado fuertísimo contra Construye. Entonces ahora resulta que la culpa es de Construye, porque la pregunta era de ustedes. Me preocupan más las faltas de ortografía del comunicado, Milton, que el contenido del comunicado, porque en verdad, si las personas que están en los cargos más altos de conducir el destino del país no pueden diferenciar los signos, los verbos, las H's, o están tan ofuscados que no pueden hacerlo, no pueden tener pues un nivel de frialdad para escribir un comunicado, imagínese usted para tomar decisiones. Pero en efecto, Construye ha impulsado y seguirá impulsando la modernización de la regulación laboral en el Ecuador. Creemos que el modelo que tenemos no está funcionando. Por eso hay más gente que no tiene trabajo que aquella que sí tiene trabajo. Por eso hay gente que está dispuesta a arriesgar su vida cruzando la selva del Darién para conseguir trabajo, para ir a lugares en donde esas oportunidades de trabajar estén ahí. Nosotros estamos convencidos de que se requiere modernizar la legislación laboral ecuatoriana y eso es lo que hemos dicho. Y efectivamente es una pena que el gobierno, con toda esta fuerza de la que se enorgullece o se enorgullecía, no le haya apostado a 2 temas importantes en materia económica. Creo que fue muy delicado el que no hayamos tenido datos claros, el que la ministra de Trabajo haya cambiado varias veces sobre los montos. Creo en verdad que el gobierno no le apostó a estas preguntas. Creo también que la campaña del no fue esta campaña de miedo, muy agresiva, y que el país se ha pronunciado en ese sentido. Sin embargo, más de 3 millones de personas parecen haber respaldado esta opción del trabajo por horas, y creo que es deber de todos, de los que votaron sí, de los que votaron no, que sigamos buscando respuestas para un país en donde 7 de cada 10 personas no tiene trabajo, no tiene empleo adecuado. Vamos a este impasse, porque esto empieza cuando usted hace una publicación reaccionando a la decisión del juez del Tribunal Contencioso Electoral sobre la desaparición de Construye. Y usted de alguna manera responsabiliza al gobierno. ¿Usted cree que el gobierno, el presidente Noboa, tuvo que ver en la decisión contra Construye? Así es, Milton, así lo creo, y esto empieza tiempo antes. ¿Por qué? En diciembre del año 2023, hay que ponerse en ese contexto, en diciembre del año 2023 Construye fue la única fuerza política en oponerse a la primera reforma tributaria del gobierno de Noboa. Como ustedes recordarán, se trataba de una reforma para condonar impuestos, multas, intereses a grandes empresas. Construye fue el único movimiento, fue la única bancada que no votó por esa reforma tributaria. Y además dijimos, el país está en una crisis económica, no es momento para condonar impuestos, se debe tomar otro tipo de medidas, no estamos para exoneraciones, no es un buen mensaje. También fuimos muy claros en señalar que incluso grandes grupos económicos relacionados con el propio presidente se verían beneficiados de una manera realmente delicada por esta reforma. Esto fue en diciembre del año 2023. El 4 de enero del 2024, el presidente Noboa, en una entrevista en una radio de Guayaquil, dice que él no sabe por qué Construye no ha desaparecido cuando le han dicho a él que él sabe que tiene todos los motivos para desaparecer. Extraña declaración sobre un movimiento que es la segunda fuerza más grande de la Asamblea Nacional,
que obtuvo el doble de la votación que su propia lista en el Poder Legislativo y que alcanzó en la elección previa a esa, para que no digamos que se trata solamente de ese momento y esa coyuntura muy delicada, en la elección previa a esa, 82 concejales. Hablando de las elecciones seccionales, porque el Código de la Democracia hace un análisis de resultados en concejales, en alcaldes y en asambleístas. Entonces, no estamos hablando de una fuerza política menor, estamos hablando de la segunda fuerza más grande de la Asamblea Nacional, y el presidente de la República de la nada sugirió que debía desaparecer del padrón electoral. Esa fue la misma entrevista en la que el presidente dijo que Construye era una basurita en su ojo y que él se la quitaría. 15 días después de eso empieza un proceso sancionatorio sin pies ni cabeza en el Consejo Nacional Electoral. Y si me permite un minuto, lo explico. Las organizaciones políticas tienen la obligación de entregar 3 tipos distintos de informes económicos. Informes sobre gastos y financiamiento de campaña, informes sobre fondo partidario e informes sobre su operación económica anual. El primer caso, informes de financiamiento de campaña, nosotros no tenemos ningún problema, ningún incumplimiento, ninguna observación. El segundo caso, fondo partidario, tampoco ningún problema con Construye porque nunca hemos recibido un solo dólar de fondo partidario. En el tercer caso, el informe que se entrega cada año, Construye tiene un informe retrasado en el año 2022. En el año 2022, en una declaración en cero. Es decir, 0 ingresos, 0 gastos. No fue un año de campaña y repito, nunca hemos recibido fondo partidario. Un informe en cero, presentado con retraso y el Consejo Nacional Electoral en el Pleno resuelve, envíese el expediente que dice que están retrasados al Tribunal Contencioso Electoral y que el Departamento Jurídico valore según corresponda. Es decir, el Consejo Nacional Electoral no decide ninguna sanción en contra del movimiento. La dirección jurídica del CNE prepara una denuncia y la firma la señora Atamaint, sin que esto le haya ordenado el Consejo Nacional Electoral, firma solicitando la cancelación del movimiento. En verdad, yo debo decir sinceramente, jamás pensamos que un juez, conocedor del derecho, leyendo la ley, pudiera dar oídos a semejante despropósito. Y creímos que al no haber fundamento legal, iba a ser una cuestión de trámite que un juez en el contencioso electoral le devuelva el proceso al CNE, lo declare nulo, lo archive, porque no hay fundamento legal. ¿Por qué no hay fundamento legal? Porque en el código no existe sanción de cancelación por el retraso en un informe. Hay una sanción de multa, Milton, cuando el informe no se presenta por 2 años consecutivos, los informes anuales por 2 años consecutivos. Sin embargo, el juez Torres alega, mezcla otros artículos y decide una pena de muerte para el movimiento. Es algo realmente insólito, es indignante. Nosotros creemos que no hay otra explicación que esa presión política y con el paso de los días vamos a abonar con algunos otros elementos que para nosotros prueban esa presión y esas relaciones del gobierno con el Consejo Nacional Electoral y con el juez Torres. Esto tiene que ser apelado y tiene que ser resuelto por el Pleno del TC. Pero no suena muy lógico también, si es que nos ponemos a ver del lado político, el correísmo le declara la guerra al oficialismo y prácticamente en la Asamblea Construye se convierte en algo, en un movimiento, en una bancada muy importante para el gobierno, porque de lo contrario está solo. Ustedes de todas maneras están dispuestos a buscar o a aceptar o a conversar con el oficialismo. Milton, nosotros nos vamos a mantener en la misma posición que tenemos desde que se instaló la Asamblea Nacional. Nosotros no nos enteramos la semana pasada de quién ha sido Glass. Nosotros ya sabíamos. Nosotros no nos enteramos, pues, hace 15 días de los problemas de pactar con el correísmo. Nosotros lo sabemos con quiénes estaban vinculados. Los casos Purga y Metástasis nos dieron la razón. Nosotros fuimos muy claros y de ahí empieza la molestia del gobierno,
Cuando dijimos, será muy difícil que combatan a las organizaciones criminales en la calle y les den las comisiones en la Asamblea Nacional a sus aliados. Y eso ha sido nuestra posición y la va a seguir siendo. Y yo quisiera añadir, Milton, que es el país el que, a pesar de cualquier diferencia política, el que a pesar de las injusticias que las vamos a demandar, las vamos a apelar y las vamos a ganar porque la ley está de nuestro lado, a pesar de cualquier cosa, el país siempre puede contar con Construye. No el gobierno, el país. Y así nos hemos comportado en los últimos meses. Temas importantes para el país, Construye ha estado ahí y los ha estado respaldando. Temas que consideramos que no son apropiados, no los vamos a respaldar y vamos a decir fuerte y claro por qué nos oponemos. Esa posición es la que hemos tenido y es la que vamos a seguir teniendo con el país siempre.